Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio nos recuerda esa conversación de Jesús con los discípulos. En primer lugar, debemos tener en cuenta cómo Jesús hace una interlocución con aquellos que lo siguen y quien dice la gente que soy yo. Los apóstoles, tal vez sorprendidos, dan varias respuestas. Ellos dicen, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Moisés. Pues bien, la clave de lectura allí en este Evangelio está precisamente en la respuesta que da Jesús a Pedro y a los discípulos. Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y el Señor, con gran amor, con gran devoción, como siempre con Pedro, le confiere tres elementos especiales. Primero, que sobre él, sobre esa piedra, prevalecerá la iglesia. En segundo lugar, que tendrá las llaves del reino de los cielos. Y en tercer lugar, que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. ¿A qué hará referencia el Señor con estos tres elementos que le dice a Pedro? En primer lugar, le confiere una potestad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra prevalecerá mi iglesia. Es decir, que la fortaleza de Pedro, la posibilidad de Pedro del liderazgo al poder llevar a sus amigos, a sus compañeros, a los apóstoles hacia algún lugar que es la construcción propia de la iglesia primitiva, pues se le confiere a él, a ese liderazgo. Después de la muerte de Cristo, después de la resurrección y después de la ascensión, quien realmente toma el liderazgo con María es Pedro. Y ese liderazgo se le da precisamente porque las características esenciales de Pedro son el de llevar todo un grupo de hermanos a la consolidación propia de lo que es el futuro de la iglesia. En segundo lugar, el Señor le da a Pedro las llaves del reino. Es decir, que tiene la clave. Llave viene de la palabra clave. Y la clave concreta es poder predicar el Evangelio. Esas llaves del reino no es otra cosa que la posibilidad de predicar, de interpretar y de predicar a todas las personas el reino de los cielos. Y allí Pedro tiene la palabra. Pedro tiene la cátedra. Allí es donde tal vez deriva esta solemnidad de la cátedra de San Pedro. Pedro tiene la palabra, tiene la posibilidad de llevar a los demás la verdad, es decir, esa palabra de Dios, el Evangelio, para construir realmente la iglesia. Y en tercer lugar, todo lo que ates en el cielo, en la tierra, quedará atado en el cielo. Algunos teólogos confieren a este elemento desde la exégesis del sacramento de la confesión. Es decir, que hay la potestad como ministro de que aquellos pecados que se aten aquí en la tierra, pues quedarán atados en el cielo. O mejor, que aquello que se pueda perdonar acá en la tierra, como ministro, pues quedará perdonado en el cielo. Son tres elementos maravillosos que nos da esta solemnidad, esta fiesta en el día de hoy. Recordar la posibilidad de que Pedro es el líder primitivo de la iglesia, junto con sus apóstoles, claro, con Juan, con Felipe, posteriormente con Pablo. Pero en este momento y en esta fiesta se quiere resaltar la importancia del primado de Pedro
en la iglesia. El sucesor de Pedro hoy es el Papa Francisco. Él, como líder de la iglesia, tiene ese primado que se le ha dado para poder guiar y para poder divulgar no solamente la clave del Evangelio, sino también los designios de la iglesia en el tiempo moderno. Oremos por el Papa, oremos por cada uno de los obispos, oremos por nosotros en este día para que el Señor nos permita, a ejemplo de Pedro, ser fuertes y poder construir la iglesia de Cristo. Es muy importante que tú también en tu casa, en la parroquia sobre todo, puedas ayudar a construir realmente lo que el Señor nos pide hoy. Una iglesia fortalecida, una iglesia evangelizadora, una iglesia que constituya realmente el futuro de los demás, no solamente aquí en la tierra, desde lo material que vivimos, sino que todo esto que nosotros vivimos diariamente pueda tenerse en cuenta también en la eternidad, cuando el Señor nos reciba. Por eso, en ocasiones, cuando vemos algunas iconografías o algunas figuras, es Pedro el que abre las puertas de la iglesia del cielo. ¿Por qué? Porque Él es el que da la clave realmente de cómo predicar el Evangelio en la época primitiva, en la primera comunidad cristiana, junto con María y con los apóstoles. Hermanos y hermanas, oremos por nuestro sumo pontífice, oremos por todas las personas que le acompañan en el gobierno de la iglesia y digámosle a María que, siendo la reina de la iglesia, la madre de Dios, acompañe nuestro caminar. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Feliz día para todos. Reflexión del Evangelio.